Los temas que se tratarán en este programa están documentados a partir del texto sagrado del cristianismo. Este no pretende mostrar una opinión, sino mostrar lo que la Biblia dice. Algunas de estas escrituras son tan impactantes que cambiarán tu vida para siempre. Real o no, tú decides. Así comienza Secretos Bíblicos. Muy bienvenidos sean amigos a Secretos Bíblicos, este programa donde cada semana tenemos alguna pregunta, alguna respuesta, un tema interesante para conversar junto con ustedes, nuestra querida audiencia. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Spotify y iVoox como Secretos Bíblicos, y desde hoy día en adelante todos los capítulos de Secretos Bíblicos van a estar en Spotify, pero van a estar en el libro Los Secretos. Así que si quieren ir a escuchar todos los capítulos de Secretos Bíblicos más otros capítulos interesantes también, pueden irse a Spotify a el libro de Los Secretos, donde van a poder encontrar todo el contenido de Secretos Bíblicos y el libro Los Secretos. Además, también cabe recalcar que nosotros te estamos regalando dos libros. Es Ufología Bíblica, la Primera Guerra, y Ufología Bíblica, la Ira de Dios. Me he dado cuenta y me han comentado y me han mandado mensajes también a través de Instagram de que los links no están apareciendo abajo. Y es cierto, no tenemos habilitado todavía esa opción, pero si quieres el libro que te lo regalemos, ve a nuestra Instagram Secretos Bíblicos o ve al Instagram el libro Los Secretos, y en historias destacadas aparece libro 1 y libro 2. Y ahí los puedes descargar directamente desde un enlace totalmente gratuito, sin paga y sin nada. Así que si quieres el libro, puedes ir ahí al link del Instagram. Este capítulo me encuentro solito. Lamentablemente mi esposita, la Javi, se encuentra enferma. Así que para el siguiente capítulo va a estar con nosotros. También vamos a empezar a hacer directos los días domingo. Y vamos a estar avisando a través de Instagram todo esto. Y todos los directos van a ser por aquí, por YouTube. Así que eso, gente. Este 2025 esperamos que sea muy bueno para ustedes y muy bueno también para nuestro podcast. Así que vamos a empezar ya con el capítulo del día de hoy. Hoy día vamos a hablar un tema bien interesante del que no se habla mucho en la religión cristiana, judeo-cristiana, que es el tema del monte de Sión. Muchas veces se relaciona el monte de Sión con el cielo. Entonces hay unos conceptos ahí que están más o menos que hay que hablar, pero es un tema bien interesante y bien importante que tenemos que tratar como cristianos. Tenemos que entender esto para también poder defendernos cuando nos vienen a hablar de cosas en el mismo cristianismo. Entonces, primero hay que entender qué es el monte de Sión o qué es el cielo. Lo que vamos a hablar en este libro también tiene que ver con parte del tercer libro que estoy escribiendo, que es Ufología Bíblica número 3, que es Jesucristo el Terrestre Extra. Y al hablar de esto, del Jesucristo el Terrestre Extra, vamos a hablar también del todo el tema extraterrestre y todo el tema. Y vamos a estar a lo largo de Secretos Bíblicos conectando todos estos temas para que vean que Dios, la fe y la razón tienen mucho que ver y tienen que estar tomados de la mano. Entonces, vamos a ver todos estos temas, vamos a apreciar qué es lo que dice la Biblia realmente ante esto. El monte de Sión aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero ¿es posible que aparezca este monte de Sión en alguna parte del Tanaj o la Torá? Pues claro que sí, también aparece en el Tanaj y en la Torá todo esto del monte de Sión, ya que hay que entender que en hebreo este lugar se llama el Chamayín, o también se le llama monte de Sión, o también lo conocemos como el monte de su santuario, porque en algunos lugares se traduce como el santo monte, pero no es lo mismo santo monte que monte de su santuario. Uno cuando dice santo monte uno se imagina ahí como una montaña con una aureola, pero cuando uno está hablando del monte de su santuario uno se imagina directamente un edificio encima de este monte. Pero ahora, ¿ese es todo un lugar literal? ¿Es un lugar espiritual? Esto lo tenemos que entender también, que Chamayín es el cielo. A diferencia del cristianismo, que lo ha creído por más de 1000 años, sobre todo el tema de la Iglesia Católica, dice de que el cielo que está aquí en nuestra atmósfera es donde vive Dios, es donde nos están mirando los santos, donde están mirándonos la gente que muere, nuestros ángeles de la guarda, que son nuestros familiares también, dicen de que están aquí en el cielo, que nos están mirando, pero
no es ese lugar al que se refiere el cielo, la Biblia cuando habla de esto. De hecho, la Biblia nos enseña que existe un lugar en el universo que está por allá por Orión, según Job capítulo 9, donde se presentan los representantes planetarios y este lugar donde están se llama santuario. Por lo que entendemos es un planeta capital que está en el universo. Ahora, toda esta cosmovisión debemos verlo en una perspectiva global. No solamente desde los versículos, sino que ahora te voy a intentar explicar qué es el monte de Sión y quiénes habitan allí. Primero nos vamos a ir a la primera cita al día de hoy, que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo del 22 al 24. Si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, aquí Pablo nos explica que esto es un tipo de ciudad, un lugar físico, que actualmente ese lugar está en algún lugar del espacio, donde habitan muchos seres angelicales, y a lo demás también está existiendo un juicio. ¿Cómo sabemos esto, que hay un juicio? Porque hay un juez y este juez es Dios. Entonces entendemos por inferencia bíblica de que hay un juicio actualmente en el cielo. También otra cosa que aparece ahí, que más adelante también lo vamos a explicar aquí en Secretos Bíblicos, es que existen algo que se llaman los protótocos, que se les dice en griego, que en realidad son los primogénitos. Los primogénitos son representantes, los primeros seres creados de cada planeta, que van a esa asamblea a hablar con Dios de lo que está pasando en sus planetas, etc. Es un lugar de reunión. Obviamente presentan cosas para un juicio. En estos momentos, de hecho, según la Biblia, la tierra está siendo juzgada, pero del juicio lo vamos a hablar un poquito más adelante en esto, así que tengan paciencia para los capítulos porque son temas más o menos largos de conversar. Solo que ahora Jesucristo es nuestro representante planetario, Él es nuestro protótocos de este lugar que se le llama el Armoed también, o en hebreo, que sería el monte de su santuario, o el monte de Sión también conocido. Esta constante la encontramos en varios versículos en la Biblia, por ejemplo en Números 2.2. Es curioso que el santuario de la tierra también es un símbolo celestial del santuario en el cielo. Este también se le llama el tabernáculo de la reunión. Y es interesante porque cuando nosotros vemos el tabernáculo de la reunión, que se le llama también al santuario terrenal, a donde estaban los judíos, uno ve al sumo sacerdote que entraba al lugar y entraba solo y se llamaba el tabernáculo de la reunión. Me podrían decir, es que se juntaba con Dios. Sí, pero habían representaciones también en las telas del lugar que tenía querubines grabados con hilos de oro. Entonces, él no estaba solo, él estaba haciendo una representación de lo que iba a pasar a futuro, que es cómo Cristo pasa a ser nuestro mediador con su sangre a través de su muerte con nosotros, y él se reúne en una asamblea celestial de seres de otros planetas, de seres de otros mundos. La Biblia siempre ha sido clara de que no somos los únicos en el universo. Siempre ha hablado de vida extraterrestre. Ahora, si tú eres cristiano y nunca te han hablado de esto, pues te invito a escuchar los capítulos del libro de los secretos, que hablamos bastante de estos temas. Vamos a leer el Salmos 48, versículos del 1 al 2, que dice: Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, o en el monte de su santuario, dicen otras versiones. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión, a los lados del norte, a la ciudad del gran rey. Es interesante porque aquí aparece el monte santo en la versión de Reina Valera 96, pero en otras aparece el monte de su santuario o incluso el monte de la asamblea. Es el mismo lugar. Si ustedes lo ven en sus versiones bíblicas o si lo comparan con versiones, es el mismo lugar. Es un lugar donde estos seres se reúnen. Es un lugar físico, lo estamos entendiendo. Ahora vamos a Salmo 50, versículo 2 y versículo 4. Dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Nuevamente hablando de juicio. Salmos 89, 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. O sea que se están congregando en algún lugar. Ahora también existió un profeta en la Biblia que fue llevado a ese lugar.
y que vio algo bien interesante que pasaría en el futuro, que para nosotros es el pasado. Y este es Daniel. En Daniel capítulo 7, el versículo 9, 10, 13 y 14, nos dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de días cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza era lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Primer punto, se sentó un juez, así que hay un juicio. Luego, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí como las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ahora se preguntarán, ¿quién es este hijo de hombre? ¿Recuerdan cómo Jesús mismo se llamaba? El Hijo del Hombre, así se llamaba a sí mismo. Él estaba haciendo una referencia a Daniel, y de hecho estaba haciendo una referencia a que él iba a ser nuestro mediador una vez que se sacrificara por nosotros en este juicio celestial. En otras palabras, está habiendo un juicio actualmente. ¿De qué trata el juicio? Lo veremos en otro capítulo. Ahora, hay un representante, como les dije, de cada planeta, y es difícil saber cuántos millones de seres están ahí, o cuántos millones de seres hay en otros planetas. Pero lo que sí sabemos es que eran otros seres. Esta es otra inferencia bíblica que sacamos. ¿Por qué? Porque entre millones y millones y millones de seres que ve Daniel, él distingue un hijo de hombre y distingue un humano. Entonces, los otros no sabemos qué cosa eran, pero posiblemente, obviamente no eran seres feos, seres grotescos, sino que eran seres hermosos, pero él distingue un hijo de hombre. Quizás los otros eran seres espirituales o eran seres intangibles, incorpóreos, ¿qué saben? No sé, no lo sé, pero el más parecido a la raza humana era Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora entendamos que los humanos no teníamos representación en ese lugar hace algunos años de Jesús, sino que nuestro representante era otro ser extraterrestre que en Isaías 14 se le llama Helel, pero la traducción más aceptada en el cristianismo es Satanás o Lucifer. Y esto lo vemos en Job, o Lucero también se le traduce. Job capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Job lo que está hablando también es de esta asamblea. Es la misma que hemos estado leyendo en versículos anteriores. Ahora, ¿por qué Dios le reclama a Satanás en estar en ese lugar? Es porque él no era nuestro protótipo original. Nuestro protótipo o nuestro representante legítimo era Adán. Pero como Adán cae y Adán peca, obviamente alguien tenía que ocupar su trono. Y ese trono lo ocupa Satanás. Entonces, ¿por qué Jesús viene a morir por nosotros en la tierra? Es para quitar ese lugar e ir a representarnos al juicio. De hecho, en Apocalipsis 12, versículo 10 dice de que él siempre iba a acusarnos, era nuestro acusador. Leamos: Entonces vi una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder del reino, nuestro Dios y nuestra autoridad en Cristo, porque él ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. O sea que él iba todos los días que podía a esta asamblea a acusarnos de las cosas malas que hacíamos, a acusarnos de nuestro pecado. Es interesante porque él metió el pecado al mundo y él nos acusaba de las cosas que él mismo había provocado. De hecho, una cosa interesante también es que Jesús mismo identifica a Lucifer como el dueño de este mundo, el príncipe de este mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues Juan 14:30 dice lo siguiente: No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Satanás, como les dije, era nuestro representante, era el dueño de la tierra ilegítimo porque le había quitado la primogenitura o el protótipo, se lo había quitado a Adán y él pasó a ser dueño de la tierra. Entonces él, por eso, cuando por ejemplo en Mateo le dice a Jesús que te puedo ofrecer todo esto si te postras ante mí, en Mateo 4 versículo del 8 al 9, Jesús nunca le niega eso, que él tiene el poderío, pero sí le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. También recordemos lo que Jesús le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3 versículo 14: Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Esto le dijo Jesús a Nicodemo para que él entendiera que él tenía que volver a ser levantado, exaltado, para ser nuestro representante planetario en la asamblea celestial, en el monte de Sión. Él mismo lo dice en el Evangelio de Juan, de hecho. Juan capítulo 12, versículo 31-32 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, hablando de Satanás, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea que la salvación ya no es solo para los judíos, no solamente los judíos es el pueblo de Dios, sino que ahora todos podemos ser pueblo de Dios si es que tú aceptas el sacrificio de Cristo. Jesús nos vuelve a hablar del mismo lugar, que quiere que nosotros también estemos con Él y vayamos con Él. De hecho es interesante porque Él lo menciona como un lugar físico. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente Dios habló de este lugar como un lugar físico, donde estaba morando su Padre y algunos seres celestiales y que estaba preparando lugar para nosotros, sino que es una promesa para su segunda venida, que nosotros vamos a ir a poblar ese lugar. Hasta el momento, por lo que sabemos, tiene unos pocos habitantes, Elías, Moisés y Enoc. Entonces son muy pocos habitantes los que están ahí por ahora. Otra cosa interesante también de esto es que Jesús mismo vio cuando Lucifer fue echado del cielo. De hecho, eso aparece en Lucas 10:18, que decía: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Podemos inferir también que Jesús no era solamente un humano, sino que era algo mucho mayor. Él era Dios mismo, y como lo vamos a ver más adelante, todo este tema ufológico también tiene que ver con el tema bíblico. Espero que se haya entendido un poco más el tema del monte de Sión. Si tienes más curiosidad de saber de esto, si quieres saber un poquito más a profundidad, puedes leer el primer libro de Ufología Bíblica, donde yo hablo más acerca de estos temas más interesantes, que son lugares físicos de estos seres que vienen a atacarnos, que nosotros le llamamos demonios, pero que vienen de regiones celestes, como nos dice Pablo también. Así que si quieren saber más de estos temas, pueden ir al link que está acá abajo, o pueden ir también a nuestro Instagram para ver el libro Ufología Bíblica, la ira de Dios, y Ufología Bíblica, la primera guerra. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Spotify y iVoox, como Secretos Bíblicos, o nos pueden seguir en Spotify como el libro de los secretos, donde también van a estar todos los capítulos que vamos a estar subiendo de aquí en adelante. De hecho, los primeros 4 también van a estar en Spotify, pero en el libro de los secretos. Si te gustó este video, si te gustó nuestro contenido, por favor suscríbete, nos ayudarías muchísimo, dale un buen like y acuérdate de compartirlo con más gente para que sepan también de estas cosas. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Secretos Bíblicos. Te deseo buenas noches.